en un momento su palabra, hermanos. Estamos en un tiempo difícil, se ha hecho un poco complicado podernos ver y comunicar. Pero bien, espero que esta palabra pueda llegar a sus hogares y sea una bendición para sus vidas, de ánimo y de esperanza y de seguir teniendo fe y esperando en este Señor bueno de misericordia. Vamos a compartir una pequeña devocional, alguna prédica en esta tarde en el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Comienza Jesús entonces, hermanos, a hablar sobre una necesidad primeramente de orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar, hermanos, tiene el sentido, el significado de quedar sin valor, sin valores, sin fuerzas, sin esperanza, perder lo que se venía creyendo o confesando y dejar de darle valor a esa creencia. Pero Jesús hace notar esto, que la persona debe seguir teniendo valor en lo que ha venido creyendo. Y comienza a hablar que en una ciudad había un juez y una mujer sola o una mujer viuda. La mujer sabía que el único que podía brindarle justicia a ella o ver su causa por la que aquel adversario le demandaba constantemente era un juez. No era el vecino, no era el hermano, no era el pariente, no era alguien importante, que el único que podía velar su causa era un juez. Y ella acudió donde ese juez, que el único que había en aquella ciudad, aunque la Escritura dice que era un juez injusto, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero era un juez en el cual ella fue allí a buscar que se le hiciera justicia. Ella no le pide al juez que pueda intervenir, sino que ella va clara en su condición a pedirle que intervenga en su vida y le haga justicia. Había una causa. Usted solamente acude a un juez o llega ante un juez en algún caso de algún delito o alguna cosa que usted haya transgredido la ley, se llega delante de un juez. Por lo tanto, algo había sucedido en la vida de esta mujer que su causa era llevada delante de un juez. Una viuda en los tiempos de Cristo y en la antigüedad, sobre todo en aquella cultura, era una mujer que se vestía diferente a los demás. Todos conocían a una mujer viuda por la forma de vestirse. Cuando normalmente la Biblia dice cuando una mujer quedaba viuda, quedaba en pobreza, quedaba en desamparo. Por lo tanto, iba a necesitar la ayuda de alguien que le pudiera sacar adelante en la condición que ella estaba. Como decíamos, ningún hermano, ningún amigo, ningún pariente podía a ella ayudarle a atender su causa. Era como la mujer aquella que tenía el problema del flujo de sangre, que tenía aquella enfermedad. Dice claramente la Escritura, ningún
el doctor de la época, ningún amigo, ningún remedio que tómate esto, que esto te va a hacer bien, como nosotros a veces me duele esto, toma, y nosotros mismos nos recomendamos algo y tómate esto y se te pasa. No, ninguna cosa le había sanado a ella aquella enfermedad, solamente el conocedor, solamente el sanador de verdad, como dice la escritura, yo soy tu sanador, ese sanador podía curar aquella enfermedad que tenía aquella mujer. Bien, solamente entonces este juez podía ver la causa de esta mujer. Ella no se declara la causa ahí, solamente podemos hacer alguna suposición, pero tenía algo que era grave, por eso estaba delante de un juez. Y el adversario que le demandaba era que la había llevado a tribunales y allí debía hacerse justicia. Nadie podía entonces ayudarla, solo un juez podía ayudarla. Como en el caso de la vida de Ruth, cuando tomamos por ejemplo de este mismo caso, Noemí, Ruth y Orfa, esas tres mujeres eran viudas. Las tres necesitaban la ayuda de Jehová Dios o la ayuda de alguien que se hiciera cargo de ellas, porque eran viudas las tres. Sin embargo, una que se regresa de camino, pero hay una que se decide a seguir a Noemí, que es Ruth, y ella, Ruth, ya confiesa algo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, tu juez Noemí, ese será mi juez que tendrá que ver mi causa, porque yo he quedado en esta condición. Pero cuando ella dice que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ella está diciendo, bien, yo entonces tendré que sacrificar, haré sacrificios a Jehová Dios. Ella está diciendo, tendré que obedecer los 10 mandamientos, tendré que obedecer la palabra de Jehová Dios, tendré que obedecer a tus profetas, tendré que obedecer a lo que Jehová Dios ordene a tu pueblo. Se estaba sometiendo delante de un Dios verdadero en el cual ella nunca había estado, que ella no conocía y no sabía cómo era. Pero esta mujer sabía que en el juez que ella estaba demandando su causa era un juez que por fama tenía injusto, que por conocido de la gente que era un juez injusto. O sea, normalmente si usted iba a pleito con alguien delante de ese juez, si no tenía buenas influencias con él, lo más probable es que aunque usted tuviera la razón, iba a perder esa causa. Porque era injusto, Cristo dice que ese juez era injusto. Por lo tanto, como le digo, si usted no tenía ninguna herramienta como llegar delante de ese juez con ayuda, usted iba a perder ese juicio o esa audiencia con su adversario, porque si su adversario hablaba primero y se arreglaba a escondidas con el juez, usted iba a perder su causa. Esta viuda iba abiertamente, constantemente, todos sabían, todos ya conocían entonces de hacía mucho tiempo, de un buen tiempo, que esta viuda estaba demandando no solamente que se hiciera, se viera su causa, sino que se hiciera justicia. Ella no estaba pidiendo arreglar el problema, sino que ella estaba demandando un término mayor, que se hiciera justicia. Este juez, entonces la escritura dice que este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Bien, así hay hombres, como la escritura dice, así hay hombres en medio de este mismo tiempo que no respetan a Dios, que no creen en Dios. Se ha levantado una fuerte corriente que está negando la posibilidad de que Dios exista, que está negando que nosotros podamos pedir a Dios para que abogue en nuestras causas. Se ríen de nosotros cuando hablamos de Dios en este tiempo, ¿ya? La sociedad se está riendo de Dios, ¿ya? Por eso hay hombres que se burlan de Dios. La escritura lo dice claramente, que vendrán burladores, ¿ya?, de nuestras vidas y del evangelio mismo. Así que esta viuda comienza a demandar que se haga justicia. Si vamos a la escritura,
dice en Job 31:35, la Escritura dice en Job: ¿quién me diera, quién me oyese? Y aquí mi confianza es que el Omnipotente testifique por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Dice el Job, en Job 31:35 dice: ¿quién me diera, quién me oyese? Y aquí mi confianza es que el Omnipotente testifique por mí. Porque sabe, usted y yo, como la viuda, teníamos una causa perdida, que es la causa del pecado, que la viuda fue, o que la viuda representa en este caso su vida y mi vida. Mi vida representada delante de la sociedad o delante del mundo, donde yo tengo una causa perdida en el mundo y tengo una causa ganada delante de Dios y tengo a Cristo en mi vida. Bien, esta viuda estaba pasando el momento en cuanto nosotros nos presentamos delante de la sociedad. La sociedad no respeta a Dios y no respeta al hombre que cree en Dios. Entonces, era lo que nosotros hacíamos antes en el mundo. Por eso Job lo dice en su libro, deja estipulado en este verso 35: ¿quién me diera, quién me oyese? Y aquí mi confianza es que el Omnipotente testifique por mí. Si Cristo no testifica por mí delante de Dios y dice que Cristo me ha lavado en su sangre, que yo me he arrepentido, yo con mis palabras no voy a llegar delante de Dios. En el libro de Isaías, en el verso 50 y verso 8, libro de Isaías, verso 50, verso 8, cercano está de mí el que me salva. Cercano está de mí el que me salva. Dios no está lejos de mí para hacer la justicia que yo tengo en mi vida diaria con mi adversario. El que me confronta cada día, el que me acusa cada día a mí. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién contenderá conmigo? Esa es la pregunta que el gran escritor sagrado hace. ¿Quién contenderá conmigo? Si hay acusador, si está el diablo acusándome, si está la gente acusándome por mi proceder, por mi forma de vida, por lo que yo he visto, por lo que hago, por lo que como. Ya, el escritor sagrado dice: ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí, el adversario de mi causa, que se acerque a mí, pues yo lo llevaré, mi causa la llevaré delante del gran tribunal de Cristo, mi causa la llevaré delante del juez del universo, y ese juez, yo no hablaré allí en ese tribunal, yo no diré palabra alguna allí en ese tribunal. El que aboga por mí se llama Jesucristo. La Escritura dice: mi adversario, júntese conmigo, vamos, presentémonos delante de Dios, pues yo voy en el nombre de Jesucristo. Él es que aboga por mí, porque abogado tengo para con Dios. Y él dice la Escritura, y él no quiso por algún tiempo. Iba la señora aquella, demandaba, le tocaba, le decía, le rogaba, le suplicaba: hazme justicia de mi adversario. No te voy a hacer, no quiero hacerte justicia, no me interesa hacerte justicia, tú no vales nada para hacerte justicia, no tienes con qué pagar una audiencia, no sirves, ¿cómo quieres que yo te haga justicia? Fue una vez
¿Fue 2 veces? ¿Fue 5 veces? ¿Fue 20 veces? Como dice la Escritura. Pero en el caso de Dios no es así. Dice la Escritura que el oído de Dios está presto para oír nuestras oraciones. Dice la Escritura que Dios, que Cristo no echa fuera al que a Él viene. ¿Usted tiene una causa? ¿Usted quiere que alguien haga justicia en su vida? Bien, si usted tiene una causa, usted tiene un problema, llévelo delante de Dios. No le ha respondido, ha pasado mucho tiempo, vuelva entonces a ir. Vuelve entonces a ir a la rodilla y presente su causa allí delante del Señor. Él le responderá. Tarde o temprano Dios va a responder. Tarde o temprano Dios va a responder a su petición. Por eso la Escritura comienza diciendo, el mismo escritor sagrado comienza diciendo, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Es que ya me cansé? ¿Es que ya Dios no responde? No, Dios responde. Yo he creído en un Dios que responde. Yo he creído en un Dios vivo. Yo he creído en un Dios de promesa, en un Dios de esperanza, en un Dios de amor, en un Dios que murió por mí, en un Dios que resucitó, en un Dios que derramó su sangre, en un Dios que me gritó estas grandes palabras de la cruz. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Yo he creído en esas palabras que Cristo, cuando las dijo allí en la cruz, esas palabras siempre han golpeado aquí en mi pecho, porque Él las dijo de ahí, de la cruz, no las dijo de un lugar cómodo, tomando once o desayuno con sus discípulos, las dijo de la cruz. Padre, perdónalo, perdónalos, Padre, perdónalo. Y esa palabra siempre da vuelta dentro de mí porque fue Cristo que rogó, fue Cristo que le intercedió por mí en un momento de gran necesidad de mi vida. Perdónalo. Por lo tanto, nunca me he cansado de ir a Dios. Nunca me he cansado de ir a Dios en el nombre de Jesucristo. Nunca he dejado de ir a buscarle allí donde en la intimidad personal mía. La Escritura dice en 1 de Pedro 5:8, dije 1 de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ya? Bien, dice ser sobrios. La palabra sobrio que está relacionado con estar siempre con mis sentidos alerta, constante. Dice entonces el escritor sagrado, orar siempre y no desmayar. En 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, no quedemos sin valor alguno, sigamos adelante, porque nosotros tenemos este ministerio del Evangelio, nosotros tenemos este ministerio de la salvación, nosotros tenemos este ministerio de la elección. Dios no eligió a otro, Dios lo eligió a usted. ¿Es que puede otro ocupar su lugar? Bien, la Escritura también habla con respecto a eso, ¿ya? Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Dice, amados por el Señor, de que Dios haya escogido, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. De que Dios ya os haya elegido. ¿Ya? Por eso el Cristo, cuando dice estas palabras, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Por supuesto que no. Sino que en los tiempos de Dios, los tiempos de Dios, los plazos de Dios son diferentes a los nuestros. Algo conocemos de los tiempos de Dios, pero no a cabalidad como para saber todo con respecto a ciertas cosas de Dios. Cuando mismo Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Y Cristo se lo dice a Pedro, no os corresponde a vosotros saber ciertas cosas. Hay cosas que Dios nos enseña a través de la palabra y hay cosas que son solamente de su propia potestad. Recordemos que estamos hablando de Dios mismo. Por eso el escritor dijo en el Salmo 40, verso 17. Salmo 40, verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dios siempre ha pensado en mí. Dios siempre ha estado pendiente de mí. Dios siempre ha esperado de mí algo bueno. ¿Sabes, hermano? Que de todas estas cosas, ¿ya? De todo esto que hemos visto, Dios siempre ha estado como el juez del universo. Dios siempre ha estado pendiente de nuestras causas. Y Cristo ha llevado todas nuestras rogativas delante del Padre. No ha dejado ninguna rogativa suya o mía que no ha sido presentada delante del Padre. Presentando siempre con rogativa en todo tiempo, dice la Escritura. Pero un hombre que llevó una causa delante de Dios, su nombre era Jesucristo. Su causa era mi causa. No la llevó delante de un juez de la tierra, aunque fue pasado por cárcel y por jueces falsos. Esos jueces que lo condenaron a la cruz. Pero su causa fue oída allá en el cielo, en el universo. El hombre justo del universo, el santo del universo, el único que no tiene pecado en el universo, el único que ha permanecido santo en el universo, fue juzgado por los hombres pecadores, que nosotros lo encontramos pecador y lo crucificamos. El Padre le preguntó a la muerte, lo más probable, que por qué ese justo había muerto y tuvo que devolverle la vida. Le preguntó al diablo que por qué tenía las llaves del imperio de la muerte y tuvo que devolvérselas al que tenía ahora el imperio de la vida, al que da vida eterna. Y ese hombre no llevó su causa ni pidió delante de los hombres, sino que su causa fue abogada delante del universo mismo. En el universo se oyó la causa de Cristo. Por eso este Cristo vivo, este Cristo bueno, así nos enseña a nosotros que nuestra causa no es delante de los hombres, sino delante de Dios en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, estamos en una necesidad, tenemos cosas pendientes,
a lo mejor usted se ha cansado y ya no quiere seguir, a lo mejor tiene tristeza, no han podido reunir, la iglesia en el mundo no se puede reunir, pero de es la forma, el medio que se ha buscado. Sigue adelante, hermano, sigue buscando en el Señor, sigue esperando en el Señor que Él hará. Confía en el Señor aún un poco más de tiempo, espera en Él y Él hará. No es el momento de retroceder, como dice la Escritura, no somos de los que nos avergonzamos, de los que retrocedemos, decía el apóstol Pablo. Hermano, así como Cristo llevó su causa de vida delante del juez del universo, sigamos llevando nuestras causas y peticiones delante de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Dios les bendiga. Ha sido su palabra en esta tarde. Que Dios les guarde siempre, todos los días de su vida. Un abrazo. Amén y amén.